Hola a todos, esta es la cuarta presentación y última de la clase de hoy, en donde nos vamos a centrar en lo que es la alimentación en la tercera edad. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Es un proceso o un fenómeno fisiológico normal y que afecta a todos los seres vivos, pero no debe confundirse el incremento de la incidencia de enfermedades que también se pueden llegar a presentar con el paso del tiempo. Una cosa es el envejecimiento fisiológico normal y otra cosa son el avance o la aparición de ciertas enfermedades, principalmente las crónicas no transmisibles. El proceso del envejecimiento empieza a afectar lo que es el sistema cardiovascular, el metabolismo, la función pulmonar, la función renal, la estructura esquelética, los músculos, el aparato digestivo y la parte de dentición, o sea, los dientes. En cuanto a lo que son los sistemas y la manifestación, podemos ver en este cuadro cómo la composición corporal puede afectarse con menor agua corporal total, menor grasa corporal magra, un aumento de la proporción de la grasa corporal, menor o igual albúmina sérica, mayor a 1 de glicoproteína ácida. En cuanto a lo que es el sistema cardiovascular, hay una disminución de la sensibilidad miocárdica a la estimulación beta-adrenérgica, una disminución de la actividad barroreceptora, una disminución del output cardíaco, un aumento de la resistencia periférica total. En cuanto al sistema nervioso central, el peso y volumen, hay una variación en el peso y volumen del cerebro, alteraciones en varios de los aspectos de la cognición. A nivel endocrino, las glándulas tiroides se atrofian con la edad, lo que aumenta la incidencia de diabetes mellitus, enfermedad tiroidea y menopausia. A nivel gastrointestinal, el pH del estómago va a ser más ácido, se enlentece el vaciamiento gástrico, a la vez también se enlentece el tránsito intestinal. A nivel del sistema genitourinario, hay una atrofia de la vagina por bajos estrógenos, cambios hormonales androgénicos, cambios por la edad pueden predisponer a una incontinencia. En cuanto a la inmunidad, hay una menor inmunidad medida por células. El hígado, hay una variación en el volumen, un flujo sanguíneo hepático que también se ve afectado, y a nivel oral, una dentición alterada, y hay una disminución en la capacidad de saborear, principalmente los sabores amargos, ácidos y dulces. ¿Qué pasa con la desregulación neuroendocrina? Muchas de estas personas en la tercera edad tienen la presencia de una anorexia, lo que genera es una nutrición límite o desnutrición, que va a dar como consecuencia una pérdida de la masa muscular, desarrollando sarcopenia. A su vez, ciertas enfermedades también pueden generar una pérdida de la masa muscular, lo mismo que los cambios del músculo esquelético por el envejecimiento. Esta sarcopenia genera una disminución de la tasa metabólica en reposo, lo cual disminuye el gasto total de energía, que a su vez puede generar mayor anorexia. También esta pérdida de masa muscular y sarcopenia genera una disminución del consumo de oxígeno y una disminución de la fuerza. Esta disminución de la fuerza puede conducir a que haya una dificultad en la velocidad para caminar, lo cual genera dependencia, ¿sí? De que ayuda para poder movilizarse. Esta velocidad también, disminución de la velocidad del caminar, genera una disminución en cuanto a la actividad y por lo tanto se desarrolla fragilidad. ¿Qué pasa con cuanto a la composición corporal? ¿Sí? Vamos a centrarnos en la masa muscular. Fíjense que de 20 a 29 años el promedio de masa muscular
Este es 24. Sin embargo, a medida que aumenta la edad, de 40 a 49, este valor disminuye a 20, de 60 a 69 a 17 y de 70 a 79 a 13. Por el contrario, la grasa corporal total aumenta de 15, comprendida en la franja etaria de 20 a 29, a 19 entre 40 y 49 años, 23 entre 60 a 69 años, y ya llegando a la franja etaria de 70 a 79 años, el valor asciende a 25 kilogramos. Retomando el tema de lo que es la fragilidad, podemos decir que es un síndrome caracterizado por una disminución de la reserva y resistencia del organismo, los cuales se relacionan con un ciclo de declives en múltiples sistemas, que van a resultar en un balance de energía negativo, sarcopenia, disminución de la fuerza y menor tolerancia al esfuerzo. El tema de el concepto de fragilidad en sí mismo es muy controvertido. Es un síndrome que clínicamente es reconocible, es muy fácil de visualizar, pero podemos decir que es distinto de lo que es el envejecimiento. No podemos decir que sí o sí la fragilidad va a presentarse en todos los ancianos, como que la fragilidad no es parte del envejecimiento natural, sino más bien es una comorbilidad y una discapacidad que no se presenta en todos. Sin embargo, es un estado de riesgo, de vulnerabilidad y desequilibrio. Por eso es importante poder identificarlo. Y se han descrito múltiples hallazgos como desnutrición, pérdida de peso, anorexia, dependencia, inmovilidad, reposo prolongado en cama, úlceras de presión, problemas de la marcha, debilidad, edad extrema, miedo a caerse, fracturas de caderas, delirium, confusión, aislamiento. Todo esto va a estar ligado a este síndrome de fragilidad. Ahora, ¿cuál es su etiología? ¿Sí? La disminución en los niveles de hormonas anabólicas que son propias, esta disminución es propia del envejecimiento, puede ser una de las posibles causas del origen de la fragilidad y de la pérdida involuntaria del músculo esquelético, lo que va a generar sarcopenia. ¿Sí? Por un lado, como dijimos, la disminución de andrógenos y hormonas de crecimiento, disminución de la masa muscular y la fuerza, disminución de la testosterona que va a generar discapacidad y pérdida de la fuerza de los miembros inferiores. Por otro lado, la deficiencia de lo que es la hormona de crecimiento y factor de crecimiento, que se da similar a la insulina de tipo 1, y lo que va a ser igual a un aumento de la mortalidad y del daño oxidativo. Es decir, que si bien la fragilidad va a poder estar predispuesta por estos cambios hormonales propios del envejecimiento, tenemos o podemos actuar para evitar que los ancianos o la gente de la tercera edad llegue a tener esta fragilidad. Entonces, el deterioro fisiológico que se asocia por la edad, vamos a pensarlo como el centro de la fragilidad, pensada desde la nutrición y la condición física de la persona a su entorno social y su capacidad cognitiva. Estos cuatro aspectos son fundamentales porque son los que van a centrar las bases del desarrollo de la fragilidad. A su vez, esto va a estar influenciado por las comorbilidades, es decir, por las patologías propias que pueda tener la persona, aunque éstas no sean asociadas a la edad. Esta fragilidad genera una declinación funcional, lo que puede conducir a discapacidad, requerimiento de hospitalización y muerte. Cuando hay una declinación funcional, podemos actuar para hacer una recuperación del estado de salud de la persona y sacarlo, ¿sí?, de ese estado de declinación funcional y llevarlo nuevamente a la fragilidad o inclusive tratar de revertirla. Lo mismo cuando estamos en la instancia de discapacidad, también puede haber una recuperación.
En cuanto a los factores de riesgo, ¿sí? Para el desarrollo de esta fragilidad, hay ciertos factores que se llaman, que son médicos funcionales, por ejemplo, ciertas patologías como enfermedad coronaria, EPOC, enfermedad vascular, diabetes, hipertensión, artritis, anemia, tabaquismo, fractura de cadera después de los 55 años, fuerzas de extremidades disminuidas, bajo desempeños cognitivos, 2 o más caídas en los últimos 2 meses, dependencias de al menos una de las actividades básicas de la vida diaria, síntomas depresivos, índice de masa corporal menor a 18,5 o mayor a 25, uso de terapia de reemplazo hormonal o una hospitalización reciente. Todos estos factores son de riesgo de desarrollar fragilidad. ¿Y qué influyen? ¿Qué factores van a influir sobre la alimentación del anciano? El aislamiento social y el poco interés por la comida. Sí, como hemos visto en clases anteriores, la alimentación tiene un significado social, con lo cual una persona que está aislada socialmente, con el tiempo va a perder el interés por comer. Pero también puede influir el clima, la raza, la tradición y la religión de la persona, el desconocimiento de la necesidad de un plan alimentario saludable. Muchos te dicen, bueno, yo ya a mi edad como lo que tengo ganas y listo, y no piensan en cubrir sus necesidades nutricionales o que en la necesidad o la importancia que tiene que cubran estas necesidades. La depresión y disminución del apetito, enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, dislipemias, la interacción entre medicamentos y nutrientes. Muchas de estas personas están polimedicadas y este gran consumo de medicamentos, por un lado, pueden interferir con la absorción de ciertos nutrientes y por otro lado, generar ciertos síntomas gastrointestinales que limiten la cantidad de alimentos que la persona vaya a consumir. También van a influir los hábitos alimentarios propios de la persona, las pérdidas de piezas dentarias que van a condicionar la capacidad de masticación, los requerimientos nutricionales que pueden estar aumentados, a su vez una disminución del metabolismo basal, los mecanismos reguladores del apetito, una mayor intolerancia digestiva y ciertos factores psicológicos. En cuanto a las necesidades nutricionales, las necesidades energéticas y plásticas se reducen a medida que avanza la edad, hay una disminución de la masa celular metabólicamente activa y se reduce el requerimiento basal y también hay una disminución de la actividad física, con lo cual todos estos factores van a hacer que haya cambios a nivel metabólico y a nivel de requerimientos nutricionales de la persona. Las enfermedades crónicas que acompañan el envejecimiento, como ya dijimos, hacen que tengan que tomar diferentes medicamentos que pueden interferir con el aprovechamiento de ciertas vitaminas y minerales y por lo tanto hay una necesidad de complementar la alimentación con suplementos nutricionales. ¿Cuáles son los requerimientos en aquellas personas mayores de 60 años? Para el hombre aproximadamente podemos promediar entre 2.000 a 2.300 kilocalorías por día. Para la mujer entre 1.650 y 1.900 kilocalorías por día. En cuanto a los glúcidos, los hidratos de carbono, hablamos de entre 50 y 60% del valor calórico total, proteínas del 15 al 20%, donde vamos a recomendar que entre un 40 y un 50% de esas proteínas sean de origen animal para asegurar un aporte de proteína de alto valor biológico. En cuanto a los lípidos, un 25 a un 30% del valor calórico total. Y en cuanto a lo que son vitaminas y minerales, los requerimientos son normales, no hay cambios. En cuanto al agua, ¿sí? Debe ingerir una adecuada cantidad, pero esto cuesta que el adulto mayor tome buena cantidad de líquidos debido a que hay una disminución de la sensación de sed. Cuanto a la fibra,
Es recomendable que la incorporen, ya que va a estimular la función intestinal, va a favorecer mantener la flora intestinal de manera adecuada y favorece la evacuación de las heces. Evita el abuso de consumo de ciertos laxantes y contribuye a la prevención primaria de enfermedades oncológicas del colon. En cuanto a vitaminas y minerales que son importantes, tenemos la vitamina D, que suele haber déficit entre adultos de 51 a 70 años, con lo cual el requerimiento es de 10 eh, por día. En cuanto a adultos mayores de 70 va a ser de 15. En cuanto al calcio, hablamos de 1.200 miligramos día. Y el hierro, no hay aumento en cuanto a las recomendaciones. En cuanto a los objetivos nutricionales, a nivel calórico, vamos a plantearnos que mantenga la masa magra, conservar la función de órganos y tejidos, pero prevenir la obesidad abdominal, que es la que va a predisponer el desarrollo de enfermedades no transmisibles, que no queremos que tengan nuestros pacientes en esta edad. En cuanto a las proteínas, el objetivo va a ser mantener la masa muscular. En cuanto a calcio y vitamina D, conservar la estructura ósea. El calcio es el componente principal de los huesos y la vitamina D mejora su asimilación e incorporación digamos, de lo que es el calcio en los huesos. En cuanto a los antioxidantes, mantener la función inmune, mejorar la respuesta de las enfermedades. Para esto es importante considerar vitamina E, vitamina C, minerales como zinc y selenio, que son antioxidantes. En cuanto a las vitaminas del grupo B, vamos a buscar prevenir infartos cerebrales y la reducción del riesgo de demencia. En cuanto al magnesio, conservar la mineralización del esqueleto, prevenir las alteraciones del metabolismo de la glucosa, en especial pensando en prevenir la diabetes o controlarla en el caso que la persona ya la tenga. En cuanto al hierro, simplemente cubrir las necesidades en casos de infecciones o enfermedades puntuales que vayan a requerir un aumento de la recomendación. Líquidos es fundamental para evitar la deshidratación. Y fibra, prevenir el estreñimiento, mejorar el control de la glucosa y el colesterol y reducir la aparición de tumores digestivos. En cuanto a las características físico-químicas de la alimentación, podemos decir que la consistencia tiene que estar pensada en facilitar el proceso de masticación. La temperatura tiene que ser adecuada, normal, sin muchas modificaciones, el volumen relacionado con el apetito y la capacidad digestiva. Si es un adulto mayor que tiene tendencia a la obesidad o al sobrepeso con mucho apetito, vamos a buscar que el volumen sea aumentado y bajo en calorías. Y en el caso de aquel adulto mayor que por el contrario come porciones pequeñas, tiene saciedad precoz, vamos a buscar un volumen disminuido con un alto valor calórico para evitar desnutrición. ¿Qué pasa con el gusto y el olfato? Sí, con los años se van perdiendo estos sentidos, también por diferentes patologías y también el uso de ciertos medicamentos que frecuentemente estos ancianos están consumiendo, lo cual van a acentuar esta situación y tenemos que pensar en que las preparaciones tienen que ser gustosas. Hay situaciones que llevan a la modificación de las características físicas y a la presentación de los alimentos, textura, sabor, temperatura y acidez. Hay que considerar entonces lo que es la pérdida de piezas dentarias, la atrofia de las papilas gustativas y la presencia de enfermedades mentales. Por ejemplo, algunas opciones para reemplazar ciertas comidas. En lugar de frutas frescas que quizás les cuesten masticar, utilizar jugos de frutas o frutas blandas enlatadas, como por ejemplo salsas o puré de manzanas, duraznos y peras. En el caso de los vegetales crudos, jugos vegetales o vegetales molidos y cocidos, por ejemplo, en forma de puré. En cuanto a la carne, en lugar de, por ejemplo, un churrasco, utilizar carne molida, o sea, carne picada. Huevos que por ahí tienen una
consistencia un poco más blanda, leche, queso, yogur y alimentos preparados con leche como budines, soufflés o sopas cremosas. En lugar de pan, el pan tostado, quizás utilizar cereales cocidos, arroz, budín de pan, galletitas blandas, todo esto para facilitar la masticación de nuestros pacientes. ¿Qué estrategias vamos a utilizar en el caso de que la persona tenga falta de apetito? Compartir sus comidas con familiares y amigos para poder trabajar desde el entorno social y estimular la comida, indagar si consume medicamentos que puedan causar problemas del apetito y o afectar el sabor de los alimentos, aconsejar mejorar el sabor de las comidas, o sea, hacer sabores más estimulantes, utilizando especias, hierbas aromáticas. ¿Cuáles son las características de la alimentación ideal para estos pacientes? Debe ser una alimentación balanceada, donde se van a incluir todos los grupos de alimentos. Debe ser variada, de modo que se incluya combinaciones de diferentes alimentos para mejorar el valor nutritivo. Bajo consumo de azúcares, grasas y sal. De incluir 6 a 8 vasos de agua para prevenir también la constipación y la deshidratación, evitar la ingestión excesiva de café, bebidas alcohólicas y evitar el fumar, distribuir las comidas en 4 o 6 ingestas diarias. Y a nivel general recomendamos que evite la monotonía alimentaria, incluir frutas y verduras en cada tiempo de comida, raciones moderadas de alimentos de origen animal, limitar el consumo de grasas, disminuir la sal y azúcares simples, evitar las bebidas alcohólicas o estimulantes, preferir alimentos naturales que alimentos procesados o envasados y cuidar con condimentos e irritantes. ¿Sí? Algunos de estos pacientes, si bien queremos que sus preparaciones sean sabrosas y estimulantes, hay ciertos condimentos que irritan y que pueden generar trastornos gastrointestinales que queremos evitar en esta población. El ejercicio físico, ¿sí? Es un componente fundamental para mejorar la capacidad funcional. Ayudan a trabajar lo que es la fuerza de potencia, la parte cardiovascular, el equilibrio en la marcha y la flexibilidad. Y estos beneficios se van a ver luego de un mínimo de 10 semanas. En cuanto a la intervención nutricional, los nutrientes ha demostrado eficacia para mejorar el estado nutricional. Es un buen aporte de proteínas de 1,5 gramos por kilogramo de peso por día, vitamina D de 800, calcio entre 1000 y 1200, ácidos grasos omega 3, con una relación omega 6 del 2,1 y fibra prebiótica o probiótica de 6 gramos y evitar el uso de suplementación, hay evidencia de que el uso de suplementos nutricionales nos van a ayudar a mejorar la calidad nutricional de nuestros pacientes. Y esto según las guías ESPEN del 2006. Hay un cuestionario para que podemos hacer muy fácil, muy práctico para poder evaluar el riesgo por alimentación incorrecta en adultos de la tercera edad. Esto está adaptado del National Council y por cada respuesta sí suma un punto. Y si la respuesta es no, no hay puntos. Las preguntas son si hace menos de 2 comidas al día, si come menos de 5 raciones de frutas y verduras por día, si toma más de 3 copas de bebidas alcohólicas por día, si tiene problemas para masticar por sus dientes o encías, si come solo la mayoría de las veces, si tiene problemas para ir a comprar sus alimentos, si tiene problemas para preparar sus alimentos, si padece alguna enfermedad que no le permita comer como lo hacía habitualmente, si toma más de 3 pastillas de medicamentos al día que no sean vitaminas, si ha bajado más de 4 kilos en los últimos 3 meses. Si la persona tiene más de 5 puntos, es una persona de alto riesgo. Es necesario buscar ayuda y solicitar una orientación por parte de un profesional capacitado.
Si el puntaje da de entre 3 a 5, es una persona de bajo riesgo. Hay que revisar cuáles son las respuestas afirmativas y tratar de trabajar en ellas para modificarlas. Si el puntaje es menor de 3, es una persona sin riesgo y a los 6 meses debemos volver a repetir esta encuesta. Bien, con esto finalizamos esta presentación y la clase del día de hoy y les dejo una frase como reflexión, que es: cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona, y cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Muchas gracias.